Vamos a ver ahora un ejercicio sobre este tema de primera condición de equilibrio. Recuerden que nos habla de que toda la sumatoria de las fuerzas deben ser 0 para que se cumpla esa primera condición. Entonces, leemos el ejercicio, dice, una araña de 75 gramos de masa está suspendida de la telaraña que tejió poniéndola en el techo. ¿Cuál es el valor de las tensiones en los hilos de la telaraña unidas al techo? Esto que tenemos aquí, vamos a visualizarlo de esta manera. ¿Ok? Dice que hay un techo sobre la cual está suspendida una araña que tejió una telaraña unida a ese techo. ¿Ok? Entonces observamos a la araña y hay dos hilos de telaraña que están unidos al techo y en las cuales se está ejerciendo una tensión. Recuerden que las tensiones son fuerzas que se producen cuando tenemos un enlace, una unión entre dos objetos a través de un alambre o una cuerda y se producen sobre ese alambre o esa cuerda. Entonces están los hilos de la telaraña. Esos hilos de la telaraña, de acuerdo a lo que tenemos en esta figura, forman un ángulo de 30 grados con respecto al techo y la otra 25 grados con respecto al techo. Y tenemos la telaraña que está ejerciendo una tercera fuerza. ¿Cuál es? ¿Cuál es esta tercera fuerza? Tenemos la fuerza tensión acá y esta tensión acá. ¿Y cuál es esa tercera fuerza? Es la fuerza peso. ¿Ok? A partir de ahora, recordemos, dijimos que vamos a estar involucrando esta fuerza peso. Y la está ejerciendo la gravedad sobre la araña que la está jalando hacia abajo, sobre la masa de esa araña. Está haciendo hacia abajo. Entonces, hay una tercera fuerza. Hay dos fuerzas de tensión y hay una fuerza peso. A partir de ahora vamos a hacer uso de algo que llamamos diagrama de cuerpo libre. Esos diagramas de cuerpo libre nos van a ayudar a nosotros poder visualizar de una mejor manera cómo están ejerciendo, cómo se están aplicando las fuerzas dentro de ese sistema. Entonces, esta es la representación, simplemente es un plano cartesiano en donde nosotros ubicamos las fuerzas que se están ejerciendo. Ya dijimos que son tres fuerzas. Las dos fuerzas de tensión y la fuerza peso. La fuerza peso dijimos que siempre es una fuerza que va hacia abajo. ¿Ok? Siempre va a ir hacia abajo. Entonces, la represento a través de este vector señalando hacia abajo. Entonces, esta va a ser fuerza peso. La represento con la letra W. Y están mis dos fuerzas de tensión, que son estas que están aquí. Las estoy representando y están siendo unidas junto con esa fuerza peso. Las fuerzas de tensión, ¿hacia dónde van? Bueno, ¿dónde se están ejerciendo? Es un hilo de araña que está siendo o está conectada en el techo. Entonces, el techo está jalando al hilo hacia él. Por lo tanto, la fuerza de tensión va hacia allá. De igual manera en esta parte, la fuerza de tensión está siendo jalado hacia arriba. El techo está jalando esos hilos de araña, de la telaraña. Entonces, ubico con el sentido a través de la flecha, de la punta de la flecha. Entonces, mis fuerzas de tensión en ambos lados están una hacia allá y esta otra hacia acá. ¿Ok? Y le vamos a poner nombre a cada una de esas fuerzas. Vamos a llamar esta tensión 1 con una letra T y un subíndice 1 y esta tensión 2. Y vamos a ubicar estos ángulos. Si ustedes observan y nosotros dividiéramos esta parte de aquí de esta manera, observaríamos de mejor manera que hay unos triángulos por ahí. ¿Ok? Entonces, si nosotros extendemos nuestra línea, podemos visualizar que el ángulo que está aquí es el mismo que estaría en esta parte. Lo mismo ocurre acá. El ángulo que está aquí es el mismo que tenemos acá. Entonces, trasladando estos ángulos, en esta parte de acá, estarían
los 30 grados y aquí 25 grados. ¿Ok? Visualizando esta parte. Entonces ya tengo completo mi diagrama de cuerpo libre. Y entonces vamos a hacer el procedimiento para encontrar estas fuerzas de tensión en los hilos de la telaraña, que es lo que nos pide el ejercicio. ¿Qué hacemos? Vamos a usar todo lo que ya vimos acerca de los componentes rectangulares, fuerzas resultantes, dirección. Vamos a aplicarlo acá. Entonces, yo necesito saber la fuerza, cuánto vale T1 y cuánto vale T2. Y cuánto vale W. ¿Ok? Entonces vamos a localizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Son fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2 y el fuerza peso. Cada una tiene un componente X y tiene un componente Y. Entonces yo necesito localizar los componentes X y Y de cada una de estas fuerzas, porque eso me va a llevar a localizar el valor de la fuerza que yo quiero. Vamos a proceder entonces. Yo voy a encontrar cuánto vale T1X, cuánto vale T2X y cuánto vale WX. ¿Ok? De igual manera, vamos a encontrar cuánto vale T1Y, cuánto vale T2Y y cuánto vale WY. Ok. Analizamos entonces la primera fuerza. Vamos a encontrar su componente X y su componente Y. ¿Qué fórmula aplicamos? La que ya hemos usado. Para encontrar el componente X es el valor de la fuerza por coseno del ángulo. Para encontrar el componente Y, el valor de la fuerza por el seno del ángulo. Entonces tenemos que en T1X sería el valor de la fuerza. ¿Cuánto vale T1? No lo conozco. Es lo que de hecho estoy buscando. Entonces, como no lo conozco, simplemente voy a dejar representada ese valor. ¿Y cómo se llama? T1. Entonces yo colocaría solamente T1, porque no sé el valor, no lo conozco, es lo que estoy buscando. Por coseno del ángulo. ¿Qué ángulo es? ¿Qué ángulo tiene esa fuerza, ese vector? 25 grados. Entonces serían 25 grados. Vamos a hacerlo más pequeño para que me pueda entrar el resultado. T1 coseno de 25 grados. ¿Ok? T1 ya sería entonces lo mismo. Solamente que sabemos que ahora ya no es coseno, sino es seno. 25 grados. ¿Ok? Vamos con T2. T2 es lo mismo. No conozco cuánto vale T2, entonces solamente lo voy a dejar representado. Sería T2 coseno, pero ahora el ángulo no es 25 grados, sino son 30 grados. Entonces ponemos 30 grados. Y de este lado sería T2 seno de 30 grados. Muy bien. Vamos con WX, que es el peso. Sería la representación de W coseno del ángulo. Pero aquí vamos a detenernos un poco. ¿Qué sucede con W? W aparentemente no lo conocemos. ¿Okay? El peso, no sabemos cuánto es el peso. Pero si nosotros observamos y volvemos a leer nuestro ejercicio, el peso está dado por la acción de la gravedad que está ejerciéndose sobre la masa de la araña. Es la que me ejecuta y me origina mi fuerza peso. Me están dando aquí que la araña dice que tiene una masa de 75 gramos. ¿Qué significa esto? Bueno, que entonces, recordando la fórmula, la tercera fórmula que vimos al inicio, yo sé que el peso lo puedo obtener sabiendo la masa y multiplicándola por la gravedad. Entonces, ¿la masa cuánto es? 75 gramos. Que de acuerdo a esto, entonces yo tendré que multiplicar 75 por 9.81, que es lo que vale la gravedad. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero nos están dando la masa en gramos.
nosotros recordemos que utilizamos en México el Sistema Internacional de Unidades y por ello vamos a estar utilizando y lo vamos a estar aplicando también en este curso. Vamos a estar manejando por lo general el Sistema Internacional. Entonces, en el Sistema Internacional, la unidad de medida de la masa es el kilogramo. Entonces, vamos a manejar este dato en kilogramos. ¿Ok? Entonces, 75 gramos lo vamos a convertir a kilogramos. Ya eso es algo que aprendimos a hacer en física. Entonces, conviertan 75 gramos a kilogramos. ¿Qué van a hacer? Van a dividir 75 entre 1000. ¿Por qué? Porque ya sabemos que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, si ustedes dividen esa cantidad, les va a dar 0.075 kilogramos multiplicado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Multipliquen eso, multiplicamos esas dos cantidades y tomen su calculadora y les va a dar 0.736 ya redondeado. Si lo dejamos redondeado a 3 cifras, 0.736. ¿Qué unidad de medida son? Kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a recordar de nueva cuenta, en física 1, cuando hablamos sobre newtons, la unidad de medida de newtons, que es la unidad de medida de las fuerzas, sabemos que esta es una magnitud derivada, por lo tanto es resultado de magnitudes fundamentales. ¿Qué magnitudes fundamentales? Las que vemos aquí: kilogramo, metro y segundo. Entonces, cuando yo tengo kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. ¿Okay? N mayúscula, newton. Entonces, para evitar escribir todo eso, decimos entonces que son 0.736 newtons. Recuerden, la unidad de medida de la fuerza son los newton y es la unidad que vamos a estar utilizando. ¿Ok? Entonces, ya tenemos cuánto vale. No es, ¿cuál es esa fuerza peso? 0.736 newtons. Vamos entonces a encontrar su componente X y su componente Y. De igual manera, como ya lo vimos, cuando un vector está exactamente sobre un eje, va a tomar el valor de ese eje y en el otro va a valer 0. Entonces, como en este caso está sobre el eje Y, en X vale 0. Entonces aquí yo sé que vale 0. Y en Y tendré yo que multiplicar el valor de la fuerza por coseno del ángulo. Pero ya no es necesario, ya lo vimos. Puedo saltarme ese paso. Entonces, yo en esta parte, yo sé que la fuerza en Y de este peso va a tomar el valor del vector de la fuerza, que son 0.736 newtons. Entonces esto vale 0.736 newtons. ¿Ok? Bueno, ya tengo los valores. Tengo datos en T1X, T2X, WX, T1Y, T2Y y WY. Recuerden que siempre hay que verificar signos. Tenemos que verificar hacia dónde van nuestros componentes para saber si realmente son positivos o deben de ser negativos. Ok, vamos a verificar la primera. T1X es este vector. El componente X está yendo hacia la izquierda. Entonces, como este está hacia la izquierda, este componente va a valer, es negativo. En Y está hacia arriba, está en la parte de arriba. ¿Ok? Entonces, mi componente Y que va hacia arriba debe ser positivo. Entonces, lo dejo positivo. Vamos con T2. T2X, tanto su componente X como su componente Y, X está hacia la derecha y Y está hacia arriba. Entonces, ambos son positivos. Entonces, deben de quedar positivos. Están bien. Y en WX0 no me interesa si es positivo o negativo. Me enfoco en WY. Y WY está yendo hacia abajo. Entonces, va a ser negativo. El peso siempre va a ser negativo. ¿Ok? Ya verifiqué los signos.
Ya llegué a esa parte. ¿Qué hago ahora? Vamos a poder resolver cierta parte de estos componentes de las tensiones. ¿Cuáles son? Pues podemos sacar el coseno de 25 grados, el coseno de 30, el seno de 25 grados y el seno de 30. ¿Ok? Vayan a su calculadora. Aquí hago un breve paréntesis. Siempre observen que su calculadora no esté en radianes. Yo sé que ahorita están llevando la materia de cálculo diferencial y por lo general ahí van a estar haciendo uso de su calculadora en radianes. Entonces observen que no sea así. La manera en la que nosotros necesitamos tener nuestra calculadora es en un modo que ustedes van a visualizar en su calculadora, que lo van a encontrar como DEG. Entonces, si en el caso que tengan una calculadora Casio, simplemente para regresar a ese modo, lo que van a hacer es buscar una tecla llamada mode, la teclean y les va a surgir tres datos, uno que dice COMP, otra que dice SD y otra que dice REG. ¿Ok? Seleccionan, le vuelven a dar mode, y ya les va a pasar a otras opciones que son DEG, RAD y GRA. ¿Ok? Entonces ustedes necesitan seleccionar la 1. Ahí les indica que para seleccionar DEG tienen que poner 1. Entonces teclean 1 y ya les cambia al modo que necesitan para poder utilizarlo en física. Ya en la plataforma que estamos utilizando, ahí les voy a hacer llegar un material sobre algunas opciones o cómo usar su calculadora científica. ¿Ok? Bueno, entonces sacamos el coseno de 25 grados. Van a su calculadora, ponen coseno 25. ¿Ok? Igual. Y nos da .906. Vamos a dejarlo siempre hasta 3 cifras. ¿Ok? .906. Entonces aquí sería menos .906. Y seguimos dejando expresado T1. ¿Ok? Porque no lo conocemos. Todavía tiene que quedar expresado. Entonces dejamos el signo menos el resultado de coseno de 25, que es .906, y T1 expresado. Vamos con la siguiente, coseno de 30. Vayan a su calculadora, presionen coseno, 30, igual. Y nos da .866. Entonces escribimos .866 T2. ¿Ok? Aquí pues ya no es necesario hacer una operación. Vamos a las partes de las Y. Lo mismo, vamos y escogemos seno de 25, igual, y nos da redondeado a 3 cifras, .423. Entonces aquí nos quedaría .423 T1. Dejamos expresado T1. Muy bien. Vamos a la siguiente, seno de 30, y nos da .5. Entonces aquí sería .5 T2. ¿Ok? Ya WY, pues ya no necesitamos hacer nada. Ahora sí, ya tenemos esas partes. ¿Qué hacemos ahora, jóvenes? Recuerden que estamos aplicando la primera condición de equilibrio. ¿Qué nos dice la primera condición de equilibrio? Que los componentes X y los componentes Y de las fuerzas deben de dar 0. La sumatoria de esas fuerzas debe dar 0. Entonces vamos a aplicar esa fórmula. Nos dice, vamos a ver la primera, dice que la sumatoria de las fuerzas en X, en este caso, ¿qué tipo de fuerzas son? Tenemos dos tensiones y peso. Entonces, fuerzas en X va a ser igual y debe ser 0. ¿Ok? Vamos a hacer una sumatoria de todos los componentes X y lo vamos a igualar a 0. Entonces, aquí tendríamos que la primera es menos .906 T1 más lo que vale el componente T2X, que sería .866 T2 más 0, pero pues ya no tiene caso que lo pongamos. Todo eso va a ser igual a 0, de acuerdo a lo que nos dice. Esto que está aquí es esta parte, sumatoria de componentes en X, es igual a 0. ¿Ok?
Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a obtener las sumatorias de los componentes en Y, que también debe ser 0. Entonces vamos a sumar todos los componentes en Y. ¿Cuál tenemos acá? Punto 423 T1 más el componente T2Y, que es punto 5. Punto 5 T2 más el tercer componente, que aquí sí tenemos un valor, y es menos punto 736 newtons. Todo eso es igual a 0. Entonces, repito, todo esto de aquí es esta parte, la sumatoria de los componentes en Y, y lo igualamos a 0. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones. Vamos a borrar por acá. ¿Y qué vamos a hacer? A partir de esto, vamos a realizar ciertos despejes para que yo pueda encontrar la fórmula que necesito para tanto T1 como T2. Vamos vamos a usar la primera, ¿ok? Vamos a poner por acá. Dice, punto 906 T1 más punto 866 T2 es igual a 0. Vamos a aplicar que lo que quiero es dejar T1 en un solo lado, quitarle todo y dejarte uno solo. Vamos a hacerlo. Para este caso vamos a irle quitando cosas. Entonces, primero tenemos que menos punto 906 T1 sería igual, vamos a pasar esto que está aquí al otro lado. Entonces sería 0 menos. ¿Por qué menos? Porque aquí está positivo, al pasarla acá va a pasar negativo. Entonces, y ya no tiene caso que ponga el 0, entonces ponemos menos punto 866 T2. Pero yo todavía necesito dejar solo T1. Entonces, ¿qué hago? Escribo T1 es igual a esto que tengo acá, menos punto 866 T2, entre esto que está aquí está multiplicando a T1. Entonces, para quitárselo y pasarlo del otro lado, como está multiplicando, ahora pasa dividiendo y pasa con su signo. Entonces sería menos punto 906. Y ahora sí, ya dejé T1. ¿Qué hago ahora? Pues hago una división de las cantidades. Divido punto 866 entre punto 906. Tomen su calculadora, hágalo, punto 866 entre punto 906 y nos da punto 956 redondeado. Y menos entre menos nos da más, entonces queda positivo. Punto 956 T2. Entonces yo tengo que T1 equivale a punto 956 T2. Ya tengo una fórmula. Ya puedo casi encontrar T1. Solo me falta algo. No conozco T2. Necesito saberlo para entonces poder multiplicar lo que me está pidiendo esto y ejercerlo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, como yo ya tengo cuánto vale T1, aunque expresado como tal, vamos a sustituir ese valor en mi segunda ecuación. Lo que vale T1 lo voy a sustituir en esta ecuación y vamos a empezar a resolverlo. Entonces, vamos a pasar esto, que punto 423 está multiplicando a T1, entonces sería punto 423, ¿cuánto vale T1? Punto 956 T2. Entonces ahora
coloco aquí, punto 956 T2, más punto 5 T2. Vamos a resolver esta parte, más por menos es menos, entonces me quedaría punto 736 newtons. Todo esto está igualado a 0. Vamos a resolver esta parte, multiplicamos punto 423 por punto 956 y me da punto 404. Entonces aquí sería punto 404 T2 más punto 5 T2. Vamos a pasar esto de una vez porque recuerden que ahora vamos a ir despejando y ahora ya no va a ser T1 lo que voy a despejar, sino va a ser T2. De hecho ya observamos que solamente nos quedan T2. Entonces pasamos de una vez esto hacia el otro lado, está negativo, pasa positivo, entonces sería punto 736 newtons. Borro esto. Y ahora como ya tengo que tengo T2 son iguales, entonces ahora ya puedo sumarlos. Sumo punto 404 más punto 5. ¿Cuánto me quedaría? Punto 904 T2 es igual a punto 736 newton. Vamos a dejar T2 solo. Lo vamos a despejar, entonces sería T2 es igual a punto 736 newton. Esto está multiplicando a T2, se lo vamos a quitar, lo vamos a pasar del otro lado, entonces pasa dividiendo. Punto 904. Hacemos la división. Punto 736 entre punto 904 y tenemos que es punto 814. Punto 814 newtons. Eso es lo que vale T2. Entonces T2 ya lo encontré. La tensión T2 es punto 814 newtons. ¿Qué me falta? Encontrar T1. ¿Qué hago? Pues simplemente sustituyo el valor de T2, que vale esto, entonces sería punto 956 multiplicando a punto 814 newtons. Multiplicamos eso y nos da un resultado de punto 778 newtons. Recuerden siempre poner la unidad de medida. Punto 700. T1 vale punto 778 newtons y T2 punto 814 newtons. Y con eso resolvimos nuestro ejercicio donde nos pedían el valor de las tensiones en los hilos de la telaraña. ¿Okay? Este resultado, ya como manera de comprobación, si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer. Recuerden de las primeras, de las dos ecuaciones que obtuvimos, sustituyan valores de T1 y T2 y debe de dar igual a 0. Cuando sumen y hagan su operación, todo debe de ser igual a 0. Y con eso comprobamos que el sistema está en equilibrio.